El grupito que se ideó el tema de la reelección en Colombia sabía premeditadamente que las consecuencias institucionales que esa figura, sin cambiar el resto de la Constitución del 91, generaba automáticamente una dictadura, una concentración del poder público. Por eso el proyecto del Partido Liberal, hoy ausente en esta presentación de la ponencia, hace un año que buscaba cambiar el conjunto de la Constitución manteniendo la figura de la reelección presidencial, pero dejando en claro la independencia de los demás poderes públicos, garantizando la independencia de los demás poderes públicos, ni siquiera fue discutida por la Comisión Primera, por ustedes. Ustedes sabían premeditadamente que si se discutía una transformación de la arquitectura de la Constitución del 91 en función de, al permitirse la reelección presidencial, garantizar mayores poderes públicos a la sociedad y a las demás ramas del Estado con independencia del Ejecutivo, se acababa entonces el peligro de la dictadura. Y no quisieron discutir ese proyecto del Partido Liberal. Hundieron la opción de salvar la democracia ante la figura de la reelección, de imitar los modelos exitosos de reelección presidencial europeos y norteamericanos. La hundieron ustedes. Y ahora nos vuelven a traer el mismo proyecto sin reformar la Constitución del 91. Luego, lo que nos están notificando es que ustedes quieren configurar una dictadura. Esto implica, y debido a las denuncias de la Guardia del IMPEC en lo referente a problemas de violación a las leyes de carrera administrativa y derecho a la libre asociación, me permito convocar o citar a la directora María Teresa Moya a un debate de control político, para lo cual solicito la presencia igualmente del señor defensor. El presidente de la República se haría dueño de los organismos autónomos que, limitando al gobierno, deberían cuidar el medio ambiente en Colombia. El presidente de la República se haría dueño del Congreso, que pierde su razón de ser en la sociedad colombiana, como representante de la sociedad ante el Estado y no como representante del gobierno ante la sociedad. El presidente de la República se haría dueño de la televisión y por tanto de la capacidad de información, transformando la información en propaganda, como en las viejas épocas de Hitler y de Stalin. Toda la idea de la información, que es el principio básico de la comunicación social, que debe ser independiente a cualquier gobierno, si es que queremos una democracia, se derruye, se destruye con la arquitectura constitucional que tenemos y el principio de la reelección, porque el presidente se vuelve dueño de la información en Colombia, a través de una Comisión Nacional de Televisión, a la cual ya no elige en minoría unos delegados, sino que elige a todos. ¿Para qué sirve una televisión que es propaganda y no comunicación social? Desde el punto de vista de la democracia y de resolver el problema de la guerra, me pregunto yo. Recuerdo cuando joven, Parmenio, que nosotros criticábamos que los expresidentes de Colombia siempre se quedaran con un noticiero en el país. Había el noticiero de Pastrana, había el noticiero de Turbay, había el noticiero de Belisario, así. Entonces, cuando el M-19 quiso tener noticiero, no lo cerraron. Nadie protestó, como cerraron el noticiero del señor Samper, que ahora se volvió el dueño parcial del Polo. Así es, doctor Benedetti, esa es la historia. Nos preocupábamos porque un espacio dentro de la televisión perteneciera, el espacio de los noticieros, a un expresidente. Precisamente porque golpeaba la ética democrática, en el sentido de que el espacio informativo debe responder a la sociedad en toda su pluralidad, como nos enseñaron los jefes fundantes de una democracia, la de los Estados Unidos. No tiene sentido la prensa si no tiene independencia del poder. La prensa tiene todo su sentido democrático si es independiente del poder, si limita al poder.
Limitar al poder ha sido uno de los objetivos de la civilización humana. Es imprescindible limitar al poder. Los liberales nos enseñaron que se limitaba al poder con el derecho. Incluso los conservadores del pasado, hace milenios, creyeron que se podía limitar el poder con la religión. Los norteamericanos pensaron, en forma por primera vez en la historia humana, que la prensa era un gran limitante del poder. Esa fue la tesis fundante de la prensa. Hoy ustedes nos traen un proyecto de ley que garantiza que el dueño de la prensa en Colombia se vuelve el presidente de la República. ¿Ustedes creen que le están ayudando a la democracia con eso? El grupito que se ideó el tema de la reelección en Colombia sabía premeditadamente que las consecuencias institucionales que esa figura, sin cambiar el resto de la Constitución del 91, generaba automáticamente una dictadura, una concentración del poder público. Por eso el proyecto del Partido Liberal, hoy ausente en esta presentación de la ponencia, hace un año que buscaba cambiar el conjunto de la Constitución manteniendo la figura de la reelección presidencial, pero dejando en claro la independencia de los demás poderes públicos, garantizando la independencia de los demás poderes públicos, ni siquiera fue discutida por la Comisión Primera, por ustedes. Ustedes sabían premeditadamente que si se discutía una transformación de la arquitectura de la Constitución del 91,